Hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, la unidad de corriente alterna. Para el estudio de la corriente alterna, es necesario tener claro algunos de los conceptos que se vieron en materias previas. En general, para todos los contenidos que se ven en las materias de segundo año en adelante, siempre los contenidos de las materias previas son necesarios. Pero en este caso, me interesaría puntualizar cuáles son los elementos que se necesitan para poder comprender y sobre todo para poder operar bien con las relaciones matemáticas que se utilizan para explicar y para calcular los problemas de corriente alterna. Esas unidades o esos temas que ustedes están viendo allí en pantalla son convenientes tenerlos frescos para iniciar el estudio de la corriente alterna. Nosotros vamos a mencionar algunos. O sea, vamos a hacer hincapié hoy en explicar algunos de estos temas, reexplicar, porque se supone que lo han visto en otras materias, pero son muy necesarios para entender cómo es la mecánica de resolución de los problemas de corriente alterna. Y también algunos conceptos teóricos. Bueno, en los videos que subí a la plataforma, ustedes van a poder ver algunos de esos temas explicados de una manera un poco más más amena con las frías fórmulas. Así que esto les pido que después ustedes los vean para, si tienen alguna duda, hacer las consultas. Vamos a empezar hablando de lo que vamos a llamar, una terminología que vamos a usar mucho, representación fasorial. Este es uno de los conceptos claves, esta es una de las herramientas claves que la matemática nos va a entregar para poder aplicarla en el estudio de la corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, estamos hablando de el tipo de energía que tenemos en los tomacorrientes de nuestras casas, y por eso resulta tan importante su estudio, porque se ha predominado a nivel mundial el uso de la corriente alterna. La representación fasorial de como dice el título, de una magnitud alterna sinusoidal, porque una cosa es una magnitud alterna, el valor de algo que cambia alternativamente entre positivo y negativo. Pero ese cambio puede darse de muchas maneras. Yo en un determinado circuito puedo tener 5 volts positivos y de repente tener 5 volts negativos. La particularidad de la corriente alterna que nosotros usamos domiciliariamente e industrialmente es que las variaciones que se dan entre los ciclos positivos y negativos, de ahí viene la terminología alterna, es que se hace bajo una ley de variación sinusoidal, senoidal, como si fuera una función seno. Entonces, sobre este tipo de magnitud alterna, la que varía de manera sinusoidal es sobre la que nosotros vamos a hacer el estudio de toda esta unidad, y obviamente después en los años que siguen se va a seguir profundizando con aplicaciones tecnológicas específicas. Entonces, por eso es muy importante primero recordar cómo son las representaciones de las magnitudes de las funciones trigonométricas más básicas: la función seno, la función coseno y la función menos coseno. Esas van a ser los tres pilares sobre los que vamos a trabajar en esta explicación matemática. Y después, conocidas esas señales, esas formas de onda, seno, coseno y menos coseno, vamos a hacer de ellas una representación diferente a la que ustedes vienen acostumbrados.
vamos a hacer lo que se llama una representación fasorial. Lo que ustedes ven acá es la expresión en forma general de una función seno. Ustedes en análisis 1 o en álgebra representaban la función seno, la función era i igual 8 por seno de x. 8 es un invento y representaría en este caso al i máximo que tenemos en esta expresión general. Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos escrita en pantalla nos sirve para representar cualquier función seno. I igual 23 por el seno de x, o i igual 45 por el seno de x. Entonces, lo que buscamos con esta forma de anotarlo es decir, bueno, nosotros vamos a trabajar con cualquier función seno que se nos presente. Otra particularidad en la forma de escribir la ecuación que nosotros vamos a tener es que no estamos escribiendo x, no usamos el eje x. Porque usar el eje y el eje x implica trabajar en un plano, una cuestión geométrica. Y nosotros lo que vamos a, siempre recordemos que toda esta representación matemática es para trabajar con lo que tenemos en el tomacorriente de nuestra casa. Entonces, en el tomacorriente de nuestra casa no tenemos un plano. Tenemos alguna magnitud que va a ir cambiando su valor, como puede ser la tensión, como puede ser la corriente, y vamos a tener en el plano horizontal, en donde estábamos acostumbrados a graficar la X, ahí lo que vamos a tener es el tiempo, que va fluyendo. El tiempo fluye, como fluye el tiempo en nuestras vidas, y durante ese fluir del tiempo, el valor del voltaje o el valor de la corriente que tengamos en el enchufe va cambiando. Entonces, por eso, en el eje horizontal, nosotros no vamos a hacer la representación de la variable x como se hace en análisis matemático, sino que el elemento importante que vamos a poner sobre el eje horizontal va a ser el tiempo. Ahora, nosotros sabemos que las funciones trigonométricas no se calculan seno de 3 minutos. Las funciones trigonométricas no se calculan sobre tiempos, sino que se calculan sobre ángulos. Entonces, además de poner el tiempo, tenemos que poner un elemento que convierta ese tiempo en un ángulo. Y ese elemento es el que aparece acá con la letra omega, por favor es omega y no W, es una letra griega que se utiliza para representar esta magnitud. Y omega es la velocidad angular con la que algún dispositivo mecánico está girando. El producto de esa velocidad angular multiplicado por el tiempo es lo que me va a dar un ángulo. Después vamos a hablar un poquito más de esta última parte, pero lo primero que quiero que se saquen de la cabeza es que no vamos a calcular el seno de x, sino que vamos a calcular el seno de un ángulo y que ese ángulo va a estar expresado como omega t. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, graficamos los dos ejes sobre los cuales vamos a representar nuestra función seno. Sobre el eje vertical vamos a tener I en principio, después sobre el eje vertical vamos a poner tensión, corriente, flujo magnético, todas las magnitudes que se nos ocurran en términos eléctricos o magnéticos van a poder ir sobre el eje vertical. Pero ahora, en forma general, le ponemos I. El eje horizontal sí es importante que ya tengamos la idea de que ahí vamos a graficar el tiempo. Una función seno va a estar representada de esa forma, todos la conocemos, sabemos que un seno se representa así. Muchas veces yo voy a usar la palabra onda, porque parece una onda de las que se ven en la playa cuando uno tiene la suerte de ir de vacaciones. Pero en realidad la palabra onda no es correcta. Nosotros, cuando hablamos en términos de señales eléctricas, en vez de referirnos a ellas como ondas, nos tenemos que referir a ellas como señales. Lo que nos entrega la cooperativa
en nuestro tomacorrientes no es una onda, sino que es una señal alterna. Entonces, cuando alguna vez se me escape onda por la cantidad de años que uno lo viene diciendo, en realidad lo que uno tiene que decir es la señal de corriente alterna, la señal de tensión alterna. Bueno, entonces nosotros sabemos que una señal seno, una gráfica de un seno, es esa que tenemos dibujada ahí en pantalla. Y como vamos a usar este tipo de señales para resolver todos los problemas de corriente alterna que veamos este año, y el que viene, el que sea, nos vamos a encontrar con el problema de que siempre vamos a tener que dibujar esta función. Siempre vamos a tener que dibujar el seno, el coseno o el menos coseno. Y eso no es nada fácil. No es fácil dibujar esta señal. No es fácil dibujarla bien. Si uno hace una viborita así nomás, bueno, está bien, es rápido. Pero cuando se resuelven este tipo de circuitos es necesario tener una cierta precisión y nos veríamos obligados a dibujar esta señal, esta forma, de una manera muy precisa. Para poder representar esa señal de una manera más sencilla, vamos a usar lo que se llaman fasores. Un fasor va a ser un vector que va a girar. Nosotros hemos utilizado en campo eléctrico, en campo magnético, vectores que más o menos estaban quietos, por ahí, no se movían demasiado. En cambio ahora vamos a empezar a usar este tipo de vectores que lo que hacen es girar de una manera acompasada, de una manera constante. Y vamos a ver que esos vectores que giran de manera constante van a representarnos de alguna manera a la función estereométrica. Y esto va a ser una herramienta fundamental para facilitar toda la operación de la corriente alterna, de los problemas de la corriente alterna. Vamos a suponer que tenemos un vector que tiene un largo que coincide con este número. En algún momento dije y igual a 8 por seno de x. Bueno, vamos a suponer que este vector tiene 8 de largo. Y a ese vector lo voy a hacer girar constantemente con lo que llamamos una velocidad angular omega constante. Ese vector, cuando vaya realizando el giro de manera constante, de manera armónica, no como lo estamos viendo acá los saltos, que lo hice así por un tema de facilidad de la animación, ese vector cuando vaya girando se va a convertir en un fasor. Un vector que gira es un fasor. Y cuando va girando, va describiendo los distintos ángulos, va barriendo los distintos ángulos que hemos visto en la animación. El vector gira en sentido antihorario y va tocando todos los ángulos de la circunferencia. Ahí yo marqué algunos, 0, 30, 60, pero en realidad barro todos los ángulos de la circunferencia. Cuando el fasor está en esta posición, su posición, su imagen en un espejo que estuviera ubicado en este lugar, sería un punto, que es este punto que está marcado en este lugar. Ahora, cuando el vector gira 30 grados, la imagen de él proyectada en un espejo vertical sería este segmento que tenemos acá. Entonces, este segmento lo vamos a trasladar a la posición 30 grados. Y cuando el fasor esté en esta posición, su proyección va a ser esta, y cuando esté aquí va a ser esta, y dejo de hablar y ven lo que está pasando. Entonces, la proyección vertical de este fasor en la medida que va recorriendo el giro de la circunferencia, esa proyección vertical trasladada en los ángulos correspondientes nos da como resultado la señal que nosotros teníamos originalmente, la señal C. Seguramente esto lo vieron alguna vez.
no sé si animado así o no, seguramente lo vieron. Y me puse tan pesado para explicarlo, porque es muy importante. Nunca hay que olvidar esto que acabamos de ver. Va a pasar el tiempo, vamos a hacer un montón de problemas, va a pasar el verano y algunos van a integrar, parcial o no, o el año que viene tendremos que usar este tema en otra materia, y se van a olvidar algún día por qué dibujamos estos fasores, por qué dibujamos estos vectores para trabajar con la corriente alterna. Y esto no hay que olvidárselo nunca. Nosotros, para resolver todos los temas relativos a corriente alterna, en vez de rompernos el alma dibujando estas ondas, vamos a dibujar estos fasores. Porque como vimos recién, este fasor representa exactamente lo que hace una función seno, o cómo se grafica una función seno. Entonces, les decía, me puse tan pesado en la explicación, la hice tan lenta, la hice con tanto detalle, porque no quiero que se lo olviden nunca. Dibujamos fasores porque no queremos dibujar ondas. Voy a usar la palabra ondas porque en este momento me parece más adecuado. El que no lo recuerde así, piense que si no lo hace con los fasores va a tener que dibujar las ondas. Y eso es mucho peor, es mucho más difícil de hacer y más difícil de resolver. Bueno, entonces, la conclusión de esta diapositiva en particular es que un fasor horizontal, como el que muestra la gráfica, dibujado con este módulo, con este alto, y dibujado hacia la derecha, puesto en la posición 0 grados, este fasor horizontal representa a una función seno, y siempre va a representar a una función seno. El módulo tiene que ser igual al valor máximo que tenga la función, y para que represente a la función seno, tiene que girar con velocidad angular constante en sentido antihorario. Bueno, ahora sí, vamos un poco más rápido. Si nosotros queremos representar un coseno, la cuestión es más o menos parecida. Ese es el coseno, dibujo el círculo ahí porque me conviene, porque me resultó fácil para hacer la animación hacerlo de esta manera. El vector empieza a girar y las proyecciones me van dando la función coseno. En realidad no es tan así como lo estamos viendo en esta animación, pero me sirve para explicarlo rápido. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros queramos hablar de una función coseno, vamos a dibujar un fasor o un vector vertical hacia arriba. El módulo igual tiene que ser igual al valor máximo de la función y va a girar con velocidad angular constante. Cuando queramos dibujar una función menos coseno, la función menos coseno es igual que la coseno, pero espejo, opuesta. Bueno, el fasor va a arrancar de acá abajo. Y en su giro, las proyecciones nos van a ir dando la posición o la configuración de la función menos coseno. Entonces, cada vez que queramos dibujar un menos coseno, en vez de dibujar la señal, en vez de dibujar la onda que estamos viendo hacia la izquierda, vamos a dibujar un vector vertical hacia abajo. Más adelante vamos a ver de que no todo en la vida es seno, coseno y menos coseno. Puede haber otras funciones trigonométricas que vayamos a usar. Y esas funciones trigonométricas pueden ser un seno, pero corrido, un seno desplazado. Un seno que tiene forma de seno, pero no sale del 0, 0, como salen todos los senos. Entonces, esa función desplazada también va a ser representable por un fasor desplazado. El fasor no sale de la horizontal, sino que sale de un ángulo, en este caso, en este ejemplo, 30 grados más abajo de la horizontal. Me ocurrió así, lo hice así, pero puede ser cualquier ángulo. Entonces, en su giro, el fasor nos va a representar un seno. La función que nos queda es, a la vista, es un seno,
pero no es el seno que sale de acá. Es un seno desfasado en el tiempo. O sea, que se produce en función del tiempo. Entonces, cuando uno necesita representar una función de este tipo, que parece un seno pero está desfasado en el tiempo, bueno, en vez de dibujar un vector horizontal hacia la derecha, que es lo que me representa un seno, va a dibujar un vector en una posición determinada, en un ángulo determinado. Bueno, esta es la presentación de la parte matemática de análisis 1 y de álgebra que nos va a servir para el estudio de la corriente alterna, de una de las partes. La otra pata de la representación fasorial es lo que se llama la notación compleja. Notación compleja tiene que ver con aquellos números complejos que vieron en álgebra. Nosotros partimos de mencionar la función seno, vimos la gráfica de la función, esto es la realidad, esto es lo que nos está entregando la cooperativa en el enchufe, sea tensión o sea corriente, esto es lo real, pero como es muy complicado de dibujar, elegimos, en vez de dibujar lo que está en el centro de la pantalla, elegimos dibujar esto. Esto nos va a representar a este dibujo. Y esto es un vector. Y una de las formas de representar vectores es con un módulo y un ángulo. Entonces a eso es a lo que vamos a llamar notación compleja. La representación de este fasor, de este vector que está ubicado en una posición específica, a través de un módulo y un ángulo. ¿Cuánto vale este vector? 23 a la 0, 68 a la 0. Un módulo, una unidad de medida que ahora no estamos considerando, ya lo vamos a ver, y un ángulo que representa su posición en el plano. Entonces, a esto es a lo que llamamos notación compleja. Notación como si fuera un número complejo, y ahora lo vamos a aclarar un poquito más. En el caso del coseno, esa es la expresión matemática, esa es la gráfica, pero nosotros no queremos dibujar esa gráfica y vamos a dibujar esto. Ahora, el fasor que tenemos dibujado acá tiene el mismo módulo que este, tiene un módulo I, 23, 5, 8, lo que sea, tiene un módulo determinado, pero no está a 0 grados, no está como este a 0 grados. Este está ubicado a la 90 grados. Entonces, un coseno, en vez de usar esta expresión matemática, nosotros para representar un coseno vamos a usar esta expresión matemática, que es mucho más fácil y que va a ser mejor para calcular todas las cuentas. Si es un menos coseno, esta es la gráfica, esta es su representación fasorial, y ahora el ángulo que forma ese vector con horizontal no es ni 0 ni 90, sino que es menos 90. Es 90, pero hacia abajo. Y en forma general, si es un seno desplazado, va a tener un dibujo en cualquier ángulo, y la representación en notación compleja va a ser I a un determinado ángulo menos. Entonces, a partir de ahora, nosotros nos vamos a manejar de esta manera. Y con esto vamos a hacer todas las explicaciones y vamos a resolver todos los problemas. Vamos a volver acá, en algunos momentos, para que sea más entendible la explicación. Pero todo lo que tenga que ver con los cálculos se va a hacer de esta forma. La notación compleja tiene unas particularidades que deriva de justamente los números complejos. Los números complejos teníamos, para representarlos, sobre el eje horizontal los valores reales y sobre el eje vertical los valores imaginarios. Los reales se representaban con esa letra rara R cursiva y los imaginarios se representaban con la letra I minúscula. Y acá tenemos un problema, porque para nosotros, que ahora estamos estudiando física 2 y que el año que viene vamos a estudiar electrotecnia o mecánica eléctrica industrial, no podemos usar la I para representar el imaginario. Porque para nosotros, para los que estamos estudiando la parte eléctrica, la I es la corriente. Entonces, si usamos el I de imaginario
Si usamos la letra I para representar la unidad imaginaria, se nos va a confundir con lo que nosotros tenemos bien internalizado en el estudio de física 2, que es la I como corriente eléctrica. Entonces, toda la bibliografía mundial cambió para el estudio o para la aplicación de los números complejos en la parte eléctrica, cambió la letra I y la convirtió en J. O sea que el imaginario para nosotros no va a ser I, sino que va a ser J. Y cada vez que aparezca J, estaremos haciendo referencia a esta operación matemática. J es la raíz cuadrada de -1. O sea, originariamente, cuando se vieron números complejos, la primera vez que lo escribió Suro o Abraham en el pizarrón, dijeron, el imaginario es I igual raíz de -1. Ahí es el nacimiento del número imaginario. Bueno, la idea es la misma, la única diferencia es que nosotros no podemos usar la letra I, porque para nosotros la letra I es la corriente eléctrica. Entonces, a partir de ahora, la unidad imaginaria para nosotros va a ser J. Esa unidad imaginaria se puede representar en este plano. Es un vectorcito, es un versor, es un vector que tiene un valor de 1 de largo, una unidad, ubicado en esa posición en el plano. Está con un valor de 1, como dar como resultado esta cuenta, raíz de -1 da 1 imaginario, está ubicado acá y vertical y hacia arriba, J positivo. Entonces, eso recibe el nombre de versor unitario J. Son como los I, J y K que usamos en algunos problemas anteriores, pero en este caso, este J no tiene nada que ver con el J del I, J y K. En I, J y K, ahí le estamos dando identidad vectorial a los ejes. Acá, J es la representación de la unidad imaginaria. Si nosotros miramos este vector J, sabemos que mide 1 de largo y está ubicado en una posición del plano que forma un ángulo de 90 grados con la horizontal. Entonces, para la matemática, J puede ser esto, o mejor dicho, para la matemática J es eso, es la raíz de -1. Pero para nosotros no lo vamos a trabajar así. Para nosotros, J va a ser un valor de 1 ubicado en un ángulo de 90 grados. Lo vamos a ver más como vector que como unidad imaginaria. Para nosotros J va a ser 1 a la 90. Módulo 1, ángulo 90. Y así como definimos este J, también podemos definir el versor menos J. Ese versor menos J va a estar ubicado en el eje negativo vertical que responde a los imaginarios. Bueno, ese menos J va a ser de módulo 1 y va a estar ubicado a la -90. Estas son todas nomenclaturas, simbologías que tenemos que aprender y las tenemos que tener claras como si fueran un lenguaje nuevo. Porque también dentro de algunas clases salta alguno y pregunta, ¿qué era J? Bueno, ya está, ya explicamos qué es J. No, perdonen que lo diga así, pero no pueden olvidar lo que es J. No pueden olvidar esta imagen que tenemos en este momento en pantalla. Porque pensando en qué es J, me pierdo toda la explicación que tendré que dar en ese momento. Entonces, por favor, estoy remarcando en esta clase lenta, densa y pesada, todas aquellas cosas que son los pilares fundamentales de la explicación de la corriente alterna. Porque después vienen las explicaciones más complicadas y no nos podemos perder tratando de recordar qué era J. J es la unidad imaginaria y la representamos como un vector de módulo 1 a un ángulo de 90 grados. Y con este vector vamos a hacer operaciones matemáticas, entonces hay que tenerlo bien presente qué es y cómo se representa. Bueno,
En el plano complejo, sí, plano real y la unidad imaginaria, en el plano complejo se pueden dibujar números complejos. Ahí tenemos. Eso. Y está representado, Y está como número complejo. Y los números complejos se pueden escribir matemáticamente de dos formas, forma polar o en forma binómica. Esa es otra cosa que tenemos que traer del álgebra y tenemos que aplicarla como si fuera pan con manteca, sin pensar. La forma polar. La forma polar de un número complejo es el módulo del número complejo a un ángulo. Y convertimos esa forma polar en forma binómica proyectando al número complejo por el seno del ángulo y por el coseno del ángulo. Entonces, pasamos de la forma polar a la forma binómica de esta manera. Un ejemplo de esto que estoy marcando acá, ustedes lo vieron 1000 veces con números complejos. El número complejo A era 3 más 5i. Bueno, acá ya dijimos que la i no lo podemos usar. Entonces acá nuestro número complejo va a ser expresado en forma binómica como 3 más J5. Cambiamos la forma de nombrarlo, la forma de expresarlo, pero en esencia es lo mismo que ustedes vieron en álgebra. Hay conversiones a través de la regla del coseno y del seno, se pueden obtener los valores de la parte real y la parte imaginaria del número complejo, y para pasar de binómico polar hay que usar Pitágoras y el arco tangente. Bueno, todo esto que se vio en su momento en álgebra es necesario tenerlo fresco porque lo vamos a usar en todos los problemas de corriente. Dejando la parte matemática, ahora sí nos metemos en la parte física, en la parte de cómo es que un generador, cómo es que el generador de la cooperativa o un generador parecido al de la cooperativa está en este momento generando esa señal de corriente alterna. Bueno, la estructura básica del generador es esta: un imán o un electroimán en el centro que gira y una estructura fija que recibe el nombre de estator o inducido, sobre el que se disponen bobinas. Obviamente, el generador de la cooperativa es mucho más complejo, pero el principio elemental es este que estamos viendo. Ese generador o ese imán central va a ser movido por una turbina de gas, de vapor, o por un tipo pedaleando. Si estamos hablando del generador de la bicicleta o del generador de la cooperativa, y esto va a producir voltaje en los terminales de salida. Ahora vamos a ver una pequeña animación en donde, en la medida que se produzca el giro del imán, se genera corriente de manera alterna en el circuito. Esta animación muestra el principio de funcionamiento de un generador elemental de corriente alterna. Este rotor tiene lo que se llama un par de polos magnéticos. Este elemento que rota, este rotor o inductor, tiene un par de polos magnéticos, norte-sur. Entonces, en su giro de 360 grados, produce una señal alterna que también tiene, recordando cómo es un seno, tiene 360 grados. En un rotor de un par de polos hay una simetría perfecta entre los ángulos geométricos de giro del rotor con los ángulos eléctricos que se generan en la señal que yo tengo en el enchufe. 360 grados de giro geométrico corresponden a 360 grados de la señal eléctrica. Bueno, en este caso puntual, ya abandonamos esa anotación matemática donde ponía Y igual y máximo, bueno, ya lo estoy referenciando a una magnitud concreta. Acá, el valor que vaya teniendo la corriente que entrega este generador va a ser igual a un valor máximo, que es este que está marcado acá,
que sería este valor, el más grande que tiene la señal, multiplicado por el seno de x. En vez de x dijimos que vamos a usar omega por t. Bien. Vamos a tener, esto ustedes lo pueden bajar en la página de esta persona, Walter Fenn, están todos allí. No lo subí porque, no lo subí porque hay máquinas en las que funciona y hay otras en las que no funciona. Como muchas de estas animaciones están hechas en Flash, el Flash fue discontinuado en muchos de los navegadores porque es un vehículo que puede traer virus asociados. Entonces, hay algunas de estas animaciones que funcionan y otras que no, y depende de la máquina. Entonces, no se preocupen. Si no la pueden bajar y no la pueden utilizar, traten de buscarla de otro lado, pero no es algo que puedan usar todos. Bueno, acá vemos otra forma de generar una corriente alterna. A diferencia del ejemplo que vimos antes, a diferencia de este ejemplo, en este ejemplo las bobinas estaban fijas y lo que giraba era el imán. Y acá es al revés, lo que está fijo es el imán y lo que gira es la bobina. Con cualquiera de los dos métodos es posible generar una señal alterna. Acá vemos cómo a medida que la bobina gira, movida por alguien, alguien va a agarrar esta manija y va a empezar a dar vueltas. Eso provoca que en la bobina se induzcan fuerzas electromotrices y corriente. Entonces acá tienen la animación de un generador elemental de corriente alterna. Fíjese cómo el valor de la tensión cambia, de positivo a negativo. Esta es una animación muy elemental, pero muy gráfica de lo que queremos mencionar. Y tengan en mente este dibujo, porque lo vamos a usar dentro de un rato en una forma esquemática posible de hacer un PowerPoint. Vamos a ver FEM producida por una espira, que va a aparecer dentro de un par de diapositivas, tiene que ver con esta imagen que estamos viendo acá. Bueno, justamente, FEM alterna sinusoidal en una espira. Nosotros vamos a dibujar este polo norte, que es esta imagen de acá arriba, este polo magnético sur, que es esta parte de acá abajo, y en el medio vamos a mirar bien de frente, vamos a mirar bien desde esta posición, a la espira cómo gira. O sea, prácticamente no vamos a ver nada, porque lo vamos a estar viendo en una posición muy sesgada, pero vamos a hacer que esta espira gire en el campo magnético como lo hace en esta animación de esta persona que la desarrolló. Los imanes, el campo magnético que generan esos imanes, la espira, el corte de la espira. Esa espira tiene un ancho que vamos a llamar B. Y esa espira tiene un largo que no estamos viendo, que no podemos dibujar en este esquema. Pero ese largo de la espira es el largo de este cable. Es el cable que va desde acá hasta acá. Este es el largo que estamos poniendo en esta deducción que estamos viendo ahora y que no podemos dibujar en este esquema. Esas dos magnitudes, el ancho y el largo de la espira, nos van a dar una sección de la espira, que va a ser el ancho por el largo, a través de la cual va a poder pasar el flujo magnético. Cuando la espira esté en esta posición, el flujo magnético que pase a través de la espira va a ser el máximo. Piense que cuando la espira vaya girando, cada vez va a dejar pasar menos flujo magnético. Ahí, por ejemplo, no deja pasar nada, no deja pasar una si quiere. Vuelvo para atrás, ahí tengo la mayor cantidad de líneas de flujo magnético que pasan por la espira, a través de la espira.
A medida que la espira va girando, la cantidad de líneas que van atravesando la espira cada vez son menor, hasta que acá ninguna línea atraviesa, ninguna línea de flujo atraviesa la espira. Pero cuando pasa del otro lado, otra vez vuelve a haber líneas de flujo que atraviesan y acá otra vez vuelvo a tener el flujo máximo posible. Bueno, en definitiva, vamos de nuevo, la espira gira con un movimiento uniforme que yo no pude repetir acá, pero que es el que veíamos en la animación anterior. Vamos a imaginar ese movimiento uniforme y en ese movimiento uniforme de giro, la espira barre ángulos en un determinado lapso de tiempo. Este es el concepto que permite definir esta magnitud que hablamos hace un rato, que se llama velocidad angular omega. Los ángulos se pueden medir en grados, pero también se pueden medir en radianes. Y normalmente la velocidad angular se mide en la unidad de medida radianes por segundo. Y eso es lo que estamos expresando acá. La definición de velocidad angular y haciendo hincapié de que los ángulos en este estudio se van a medir en esa unidad de medida que se llaman radianes. Vamos a suponer que la espira está girando uniformemente como la veíamos en la imagen, en la animación de recién, y en un determinado momento le sacamos una foto, que es este que estamos viendo en pantalla, y queremos analizar todo lo que pasa con esa espira en este momento. La agarramos cuando está a un ángulo alfa del horizontal, a un ángulo cualquiera. Lo primero que nos pasa cuando la bobina está a este ángulo alfa es que el ancho de la bobina a través del cual se deja pasar el flujo no es B. La bobina, en sentido del paso del flujo, es como que se acortó y deja pasar menos flujo que antes. Eso hay que indicarlo de alguna manera. El flujo varió. Si la bobina estaba horizontal, dejaba pasar todo el flujo. Ahora, cuando pasó a esta posición, el ancho de la bobina ya no es menos. Y ese ancho puede calcularse como B por el coseno de alfa, por el coseno del ángulo. Si alfa es 0, coseno de alfa es 1, el ancho es B. Está bien, la bobina está horizontal, entonces el ancho B es el ancho de toda la bobina. Si alfa es 90, la bobina está vertical, coseno de 90 es 0, el ancho de la bobina visto de esa posición es 0. No hay ninguna línea de flujo que pueda pasar a través de eso. Entonces, la sección de la bobina es esta, B por L. Si yo la miro, la saco de ahí y la miro, tengo el ancho por el largo, esa es la sección de la bobina. Pero la sección efectiva de la bobina, la sección de la bobina que es atravesada por el flujo, no siempre es B por L. Pero siempre es esto. Siempre es L por B por el coseno de alfa. El ancho que muestre la bobina al paso del flujo va a estar representado por esta expresión. La sección que muestre la bobina al paso del flujo va a estar representado por esta expresión. B por L por el coseno. Alfa es omega por T. Así que ya vamos haciendo los reemplazos correspondientes para llevar la cosa para donde nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Esto es lo que queremos. Determinar la FEM alterna sinusoidal en una espira. Recién vimos en la animación que cuando la espira giraba, aparecía voltaje, aparecían volts en esa señal alterna que se mostraba en la animación. Entonces vamos atrás de eso. ¿Cuánto vale ese voltaje? ¿Cómo puede saber la cooperativa cuánta tensión me está entregando? Bueno, aplicando en cierta forma esta deducción que estamos viendo ahora. Bueno, el flujo magnético es B por S. Esta es la definición de inducción magnética. De ahí sale esta expresión. Entonces reemplazamos S por lo que es. S por lo que acabamos de determinar. B por L es S máximo. Entonces S, la sección que presenta la bobina al paso del flujo en cualquier instante de tiempo,
es S máximo por el coseno de omega t. Y ahí tenemos una primera expresión. ¿Qué nos dice esta expresión matemática? El flujo, en cada momento que yo lo analice, va a tener o va a atravesar a la bobina siguiendo una ley de variación de un coseno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si la bobina está horizontal, el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1, y la bobina es atravesada por el flujo máximo. Y que si la espira o la bobina está vertical, el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0, y el flujo que atraviesa la bobina es 0. Obviamente lo cuento en esos dos puntos nada más, el ángulo 0 y el ángulo 90, que me es fácil hacerles cuenta. Pero esta fórmula tiene validez para cualquier ángulo que yo lo analice. Dicho en términos técnicos, esta fórmula es la ley de variación del flujo a través de la bobina o a través de la espira a lo largo del tiempo. ¿Cómo varía el flujo a lo largo de la espira a medida que transcurre el tiempo? Punto aparte. Si nosotros lo que queremos calcular, determinar, encontrar una fórmula, son los volts, tenemos que tener una ley física que nos relacione cómo calcular esos volts. Bueno, esa es la ley de Faraday. La ley de Faraday es la variación del flujo en el tiempo. Por eso es que hicimos esta primera parte. Si yo sé cómo varía el flujo en el tiempo, si yo sé cómo varía el flujo a lo largo del tiempo, cuando Faraday me pida que haga la derivada, la voy a poder hacer, porque es la derivada de esta función. Acá tengo el flujo, acá tengo el tiempo. Lo que voy a tener que hacer es agarrar esto y derivarlo. La ley de Faraday tiene una n acá, que no la usamos porque tenemos una sola vuelta de alambre, una sola espira. Entonces el valor de n es 1 y por eso acá no apareció la n que aparece en la ley de Faraday. Entonces, como les decía recién, lo que hay que hacer es agarrar el flujo, la función que representa el flujo, y derivarla respecto al tiempo. Así que hacemos la derivada. La derivada es esta. Flujo máximo es una constante, sale afuera. Coseno de omega t, la derivada del coseno, es el menos seno. Y como la variable que voy a derivar es t, tengo que agarrar este omega y sacarlo afuera de la derivada. Entonces, la expresión final queda de esta manera. Los volts que vayan a generarse por culpa de una espira que gira y que ve a través de ella que el flujo le varía de esta manera, esos volts que vayan a generarse van a tener esta ley de variación. En algún momento esos volts van a valer 0 y en otro momento esos volts van a valer máximo. Este producto que está acá, flujo máximo por omega, parecen ser unas unidades raras. Nunca, en ningún momento del desarrollo de la cátedra de este año, de los temas de este año, vimos que era flujo máximo por omega. No hay ninguna fórmula que hayamos visto con esa cuenta. Pero no es difícil hacerse la idea de lo siguiente. El seno de un ángulo no tiene unidad. El seno de 30 grados es 0,5. Y de 0,5 nada, no tiene unidad de medida. De este lado de la ecuación, nosotros tenemos fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se mide en volt. Entonces, si de este lado tengo volt y de este lado no tengo nada acá, bueno, no queda otra que el producto de estos dos sean volt. Porque si no la ecuación, Faraday estaría loco, hubiera inventado cualquier cosa que no nos sirve. Entonces, por eso es que el producto de estos dos son volt, son una fuerza electromotriz, y sabemos que lo que acompaña a la función seno siempre es el valor máximo de esa función seno. Entonces, por eso, este es el valor de la fuerza electromotriz máxima.
En definitiva, la fórmula de los volts que se generan sobre esta bobina en forma de fuerza electromotriz es esta. La fuerza electromotriz es igual a un valor máximo multiplicado por el seno omega. Estas dos ecuaciones, las dos que están recuadradas, se pueden graficar. Una, Una consulta, perdón. sí, El tema de la E mayúscula no tiene nada que ver con el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué dijo que no, se no, refería, gracias perdón? por preguntar. No, no, es el valor. La E está representando acá fuerza electromotriz. Y Ah, está en mayúsculas justamente para diferenciarla de esta, que es el valor instantáneo de la fuerza electromotriz. No, no digamos, tiene nada que es ver la con campo máxima. eléctrico. Es el máximo. O Ok, sea, en ok. algún momento este va a ser igual a este. En algún momento, en un solo momento, este va a ser igual a este. Pero generalmente este va a ser distinto. Está bien. Listo, gracias. Bueno, entonces estas dos fórmulas se pueden graficar. Una va a ser un coseno y la otra va a ser un seno. Así de fácil. Pero usted dijo que no las iba a graficar. Bueno, en algunas explicaciones las vamos a graficar para ir entendiendo. Pero ya, sin solución de continuidad, le vamos a encontrar algo que nos permita dibujarla más fácilmente. Dijimos que un coseno puede ser representado por un fasor vertical hacia arriba. O sea que esto que acabo de dibujar acá representa exactamente a esta función, a esta gráfica y a esta función matemática. Y esto que voy a dibujar ahora representa exactamente a esta gráfica y a esta expresión matemática. Hicimos todo el análisis. Vimos cómo variaba el flujo a través de la espira. Vimos cómo se generaban los volts o cómo podemos calcular la generación de esos volts a través de la espira, en la espira. Y vemos algo notable en este momento, que las señales, las dos ondas, las señales, no están juntas, están corridas una de la otra. Si yo agarrara esta azul y la corriera, medio como que se parece a la otra. Es como que el coseno es un seno corrido. Pero bueno, esto se arregla o se acostumbra a decir que las señales están desfasadas. La señal de flujo magnético y la señal de fuerza electromotriz las veo graficadas y no están en fase, no corren las dos iguales, no tienen los valores máximos en el mismo momento y no pasan por cero en el mismo momento. Entonces, eso acostumbra a decirse que las señales están desfasadas. Y lo segundo que acostumbra a decirse es que una está atrasada respecto a la otra. ¿Por qué es esto? Porque en el eje horizontal nosotros estamos representando el tiempo. Entonces, lo que ocurra acá va a estar atrasado a lo que ocurra acá. Y puse dos puntos cualquiera de la recta, ¿no? En este momento, en este exacto punto, la fuerza electromotriz está pasando por cero. Y este evento ocurre más tarde que este evento. O sea, si esta es la línea del tiempo, en este instante de tiempo, el flujo magnético se hizo cero. Y un rato después, este rato después, recién la fuerza electromotriz se hizo cero. Entonces, la fuerza electromotriz hace lo que hace el flujo. Porque el flujo tiene un máximo, la fuerza electromotriz tiene un máximo. El flujo pasa por cero, la fuerza electromotriz pasa por cero. El flujo tiene un máximo negativo, la fuerza electromotriz tiene un máximo negativo. Pero hace lo mismo, la fuerza electromotriz hace lo mismo que hace el flujo, pero lo hace atrasado. Lo hace atrasado 90 grados. Bueno, esto que conté recién está sintetizado en esta frase de acá. La fuerza electromotriz inducida sobre esta espira está atrasada 90 grados respecto al flujo. Hace lo mismo que el flujo, pero 90 grados después.
o quieren un instante de tiempo después. Acá es bien claro que es 90 grados después, acá no es tan claro, pero bueno, acá también hay un ángulo de 90 grados representado entre lo que hace el flujo y lo que hace la fuerza electromotriz. Este concepto de atraso o de adelanto, que nos va a aparecer en algunas diapositivas más adelante, va a ser muy importante. Entender por qué se dice atrasada o adelantada. En este caso, lo repito de nuevo, atrasada es porque hace lo mismo, pero un tiempo después, atrasado respecto a lo que lo hace la otra magnitud. ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza electromotriz está atrasada en lo que hace respecto a la tensión? Al flujo, perdón. ¿Cómo es posible que cuando el flujo sea cero, la fuerza electromotriz sea máxima? El otro día nosotros vimos que para tener fuerza electromotriz en una bobina teníamos que mover el imán adelante de la bobina. Si yo no tengo flujo, ¿cómo es que tengo fuerza electromotriz? Y como contrapartida, cuando el flujo es máximo, lo pueden ver acá o lo pueden ver acá, cuando el flujo es máximo, la fuerza electromotriz es cero. Parece un contrasentido total. ¿Cómo? Cuando una magnitud es máxima, la otra es cero. No es que el flujo le genera fuerza electromotriz, el flujo magnético genera volts, genera fuerza electromotriz. Bueno, eso tiene su explicación. Porque en realidad en este análisis lo que importa no es el flujo en sí mismo, sino que lo que dijo Faraday es lo que importa. Lo que dijo Faraday es que lo que importa es la variación del flujo y no el flujo en sí mismo. Esto que acabo de decir en términos muy matemáticos, vamos a tratar de explicarlo en la siguiente diapositiva en términos más físicos. Tengo el imán y tengo el flujo magnético. Tengo la bobina en posición horizontal. A la bobina o a la espira la atraviesa un montón de flujo. Pero ocurren cosas. Cuando la espira está horizontal, la fuerza electromotriz es prácticamente cero. ¿Cómo va a ser cero si le está atravesando un flujo enorme? Pero fíjense lo que pasa. Vamos a analizar este movimiento solamente de la espira. Desde esa posición que la estamos viendo ahora hasta esta posición. Va de nuevo. En ese giro, no sé, ¿cuántos serán? 30, 40 grados, va de nuevo. En ese giro, el flujo prácticamente no varió. Va de nuevo. Ahora sí. En este giro, en esta porción del giro, el flujo no varió. Fíjense que la espira ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descarto esta y esta porque están muy al borde. En esta posición la atraviesan 6 líneas de flujo. Y esas 6 líneas de flujo como que se mantienen constantes. Siempre la atraviesan 6 líneas de flujo. Bueno, si yo dibujara más líneas de flujo, habría algunas que la atravesan. Bueno, sí, está bien. Pero fíjense lo que pasa ahora. O sea, como síntesis de lo que pasó recién, la variación de flujo en el tiempo en ese pequeño movimiento fue cero. No hubo variación de flujo. Ahora fíjense lo que va a pasar en este momento. Desde esa posición hasta esa posición. El flujo varió un montón. El flujo primero entraba de este lado a la espira. Entraban una, dos líneas. Y si quieren esta, tres. Entraban, vamos a dejar esta. Una, dos líneas entraban por este lado. Ahora, cuando la espira giró, sí, entran dos líneas, pero están entrando por el otro lado de la espira. Entonces, en este movimiento hubo muchísima variación de flujo. Y por eso es que en ese movimiento la fuerza electromotriz es máxima. Esto justifica lo que decíamos antes. El flujo es cero, cuando el flujo pasa por cero, la fuerza electromotriz es máxima. Pero en realidad no importa que el flujo pase por cero. Lo que tenemos que mirar en este punto,
Lo que tenemos que mirar en este punto no es que el flujo es cero, sino que la derivada del flujo respecto del tiempo en este momento es muy grande. La derivada del flujo, vamos a suponer que esto es la derivada, la pendiente siempre nos representa la derivada. En este momento, la derivada del flujo es grande. Y si yo me paro por acá, la derivada del flujo es menor, la pendiente es menor. Si me paro por acá, es menor. Si me paro acá, es la menor de todas. No hay derivada. Entonces, si no hay derivada del flujo en el tiempo, la fuerza electromotriz vale cero. Entonces, explicación de deducción, explicación matemática, explicación geométrica, todo cierra para darle coherencia a esto de que cuando el flujo es cero, la fuerza electromotriz es máxima. Bien, esto está sintetizado en estas diapositivas, en esta última diapositiva que vemos acá. Las dos ecuaciones que modelan el comportamiento del flujo y de la fuerza electromotriz y la representación del esquema. Por último, ya tenemos generada la fuerza electromotriz. La cooperativa tiene en su generador un imán que está girando, o un electroimán, para ser más preciso. Y ese flujo magnético variable, en ese electroimán, es el que está generando la señal de tensión alterna, de fuerza electromotriz alterna, que nosotros tenemos en el enchufe. Como ya tenemos la señal generada, ya sabemos cómo se generó y todas las particularidades que tiene, la vamos a estudiar. Acá representamos la fuerza electromotriz que nos entrega la cooperativa en nuestro enchufe. A medida que fluctúa el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, el valor de los volts que tiene esa fuerza electromotriz en el enchufe cambia. A veces es 0, a veces es 10, a veces es 15, a veces es 311, a veces 220 y a veces menos 311. Esto hace que en el estudio de esta señal, digamos que la señal va a tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, que va a tener valores instantáneos, que sobre el eje vertical vamos a ir teniendo valores que cambian instante a instante. Lo que decía recién, 15, 25, 311 o menos 3. La señal nunca tiene el mismo valor, siempre va cambiando. Tiene un valor máximo positivo y un valor máximo negativo que generalmente coinciden, ¿sí? Para dar el ejemplo que estamos hablando, la señal de cooperativa siempre coincide el positivo con el negativo. La señal se repite periódicamente. Entonces, cada vez que aparece una repetición, a ese tiempo lo llamamos periodo. El tiempo que tarda la señal en completar un ciclo, en volver a repetirse y volver a hacer el mismo dibujo que hizo originalmente. Como el periodo está medido sobre el eje horizontal, el periodo se mide en unidad de tiempo, se mide en segundos y se simboliza con la letra T mayúscula. El periodo está asociado a la frecuencia. Todos sabemos si algo tiene más frecuencia o menos frecuencia, en términos de música, ¿no? Los sonidos más agudos tienen una frecuencia mayor que los sonidos más graves, que tienen una menor frecuencia. Entonces, la frecuencia es la cantidad de periodos que yo voy a tener en una determinada unidad de tiempo. Podemos decir que la frecuencia es la cantidad de eventos que ocurren en la unidad de tiempo. Un baterista que golpea la batería 5 veces por segundo tiene una frecuencia de 5 bits por segundo. 5 bits de golpe, ¿no? 5 golpes por segundo. Esa es la idea de frecuencia que acá la presentamos de otra manera. La frecuencia se mide en hertz.
Y después, ahora no me voy a detener mucho en esto, simplemente las voy a mostrar, ecuaciones útiles, relaciones útiles. Frecuencia, periodo, en qué se mide una, en qué se mide la otra, cuál es la relación, cuál es la fórmula que puedo usar para convertir de una a otra, la frecuencia en hertz, el periodo en segundo, la velocidad angular en radianes por segundo, y a su vez la puedo relacionar con esta fórmula. Si pongo la frecuencia en hertz, acá voy a poder calcular la velocidad angular en radianes por segundo. O sea, todas relaciones útiles que no me voy a explayar más porque las vamos a usar en los problemas y ahí va a quedar más claro. Y las ondas senoidales, las señales senoidales, nosotros la aplicamos a corriente y a fuerza electromotriz. Pero en realidad las señales senoidales se pueden aplicar a cualquier magnitud, eléctrica y magnética. Fuerza electromotriz, tensión, corriente, flujo. Cualquiera de estas señales, sea seno o sea coseno, está expresado como seno en forma general, cualquiera de estas señales, cualquiera de estas magnitudes puede comportarse de manera sinusoidal. Bueno, hoy vamos a terminar acá la clase del miércoles. En la clase del miércoles vamos a continuar definiendo lo que es valor medio, valor eficaz, y vamos a comenzar a hacer problemas. Y vamos a comenzar a ver cómo se comportan los distintos componentes, resistencias, bobinas y capacitores, cuando son alimentados con corriente alterna. Y vamos a ver que es más complejo que como lo hacían con corriente continua. Entonces la clase del miércoles va a ser importante para entender cómo es toda la base de cálculo de la corriente alterna. Bueno, nos estamos viendo el miércoles. Chao. Chao, profe, buenas noches. Buenísimo, profe, buenas noches.